Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más, siempre agradeciéndoles antes de iniciar a desarrollar el tema a toda la gente que se suscribe y que me acompaña en esta aventura informativa, donde los temas que sé que más les gustan son los temas migratorios y han pasado cosas curiosas en estas últimas semanas y tienen que ver con el paro humanitario. Por un lado, unas cifras que ha revelado el Departamento Homeland Security o CBP en todo caso, que es el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza respecto a este programa y también una falla que se reportó, no es falla, me refiero de negaciones o de este proceso en algunos cubanos la semana pasada. Sobre esto vamos a hablar rapidito, que nos ha dado unos minutos la abogada Rosalí Chaviano. Gracias por acompañarme una vez más, abogada, porque es un tema que a la gente le interesa y siempre deja preguntas, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Un gusto Ya. siempre. No, un gusto. Quiero comenzar primero por las cifras, porque según CBP, ellos dicen que, bueno, desde hasta finales de marzo, desde el inicio de este programa de paro humanitario, que recordemos, en un principio fue solo para venezolanos y después se amplió para haitianos, para nicaragüenses y para cubanos, dicen que, bueno, que 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos y se le concedió la libertad condicional bajo estos procesos. En concreto, dice el comunicado, 86.000 cubanos, 168.000 haitianos, 77.000 nicaragüenses y 102.000 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar. Eso quiere decir que fueron procesados para obtener este permiso de viaje y llegar a Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuántos están aquí en Estados Unidos? Igual la abogada puede rectificar las firmas en las cifras, perdón. Dicen que en concreto aquí en Estados Unidos hay 84.000 cubanos, gracias al paro humanitario, 154.000 haitianos, 69.000 nicaragüenses y 95.000 venezolanos ya ingresaron legalmente a Estados Unidos. Estas cifras son positivas hasta la fecha. ¿Ha funcionado el paro humanitario, abogado? Bueno, funcionado realmente lleva mucho, yo diría, muchos factores a considerar. Sí, es verdad. Realmente, como siempre, por lo menos yo he dicho, es que el número de 30.000 mensual no es suficiente para la demanda que existe, para realmente hacer un efecto grande al propósito o al propósito inicial que era controlar la frontera. Entonces estamos viendo de que a pesar de que al principio sí se vio un efecto positivo en cuanto a la frontera, Ujú, luego de las demoras y los retrasos tan excesivos que yo diría, lo único que hemos visto entonces es que la situación en la frontera empeoró, y realmente no vemos más esa mejoría que era el propósito principal de este programa. Entonces, si ha funcionado, realmente no estoy segura. Hasta cierto punto sí, ujú, pero creo de que no es lo que el gobierno esperaba, en otras ujú. palabras, del efecto. Cuando, Entonces, cuando ujú. salió el tema del paro humanitario, siempre una de las grandes interrogantes que se hacían tanto ustedes, los profesionales en el tema migratorio, como la gente de los países beneficiados, era cómo iba a ser esa distribución. Si esa distribución al final iba a ser equitativa, ¿no? Si eran 30.000, eran 10.000 por nacionalidad al mes. ¿Qué podemos evaluar con estas cifras? No, a mi modo de ver, yo no ha sido tan equitativo, ¿no? Para nada. Realmente hemos visto desde el comienzo un gran número de haitianos que se han beneficiado a través de este programa. Sabemos que Haití está pasando por una situación bien compleja, como está pasando también los otros países, pero recientemente lo hemos visto más en Haití por la violencia y todo lo que está sucediendo. Pero hemos visto desde el comienzo del programa realmente de que los haitianos, hemos visto más aprobaciones de los haitianos, según lo que ha tratado de explicar el gobierno, que las diferencias en los números se deben a las solicitudes que se han recibido, Ok. y que han recibido más solicitudes de haitianos que de los otros países. Pero Ah, la realidad es que como nosotros nunca hemos visto estos números, no sabemos si eso es verdad o no. Entonces, realmente creo que es más bien por la comunidad. Nos vemos que hay tantos cubanos esperando, venezolanos esperando, y nos ujú. lleva a pensar realmente esto es verdad o no. Es lo que realmente, por lo menos como abogada, me deja esa incógnita bien grande. Ok. Entonces, en cuanto a los haitianos, lo interesante de estos números recientemente que le estaba comentando a Orián es que debido a la situación que está pasando en estos momentos en Haití, los vuelos en Haití hacia Estados Unidos, todo lo que se ha sufrido en ese
en esa perspectiva, hemos visto de que han disminuido los números de parol, que en otras palabras son las personas que llegan a los Estados Unidos Ujú. y le dan el parol, de los haitianos. Hemos visto de que este número de febrero a marzo fueron solamente 3,000, y cuando digo solamente es porque usualmente son más de 10,000. Ujú. De enero a febrero fueron alrededor de 13,000 los que les dieron parol. Entonces, creo de que cierta forma es beneficioso para los otros tres países porque le dejan más números a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, Claro, pero a la vez lo que también nos deja cuestionar es qué va a pasar en los meses próximos, porque claro, las aprobaciones de las confirmaciones de la I-134A y de los permisos de viaje es un número bien grande. claro, Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué efecto el hecho de que solamente 3,000 haitianos pudieron entrar en esos meses y luego que esa situación mejore y que claro. los pasajes de los aviones, ya los Sí, vuelos, sí, los vuelos que no tengan problemas para se, aterrizar por la exacto, crisis política que hay en Haití, exacto, que de se seguridad. normalice, ¿qué efecto va a tener entonces en todos estos que ya tienen permiso de viaje, que de repente van a querer entrar a los Claro. Estados Unidos? Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque solamente son 30,000 Mm. al mes. Ok, 30.000 al mes, entonces habría que estar muy pendientes a lo que ocurra con Haití porque asumimos que esta disminución que usted ve en las cifras tiene que ver con la crisis y el control de las bandas criminales que en ese país pues se mantiene en varias ciudades y que imposibilita muchas veces que la gente pueda llegar a un aeropuerto, tomar este vuelo o que el avión prácticamente pues llegue hasta Puerto Príncipe tomando en cuenta la inseguridad que se vive en ese país. Ujú, exacto. Ok, Entonces creo de que esto va a tener un efecto que se va a ver en estos meses. El hecho de que los problemas con los vuelos, de que tan pocos haitianos pudieron entrar y de repente hay tantos haitianos con permiso de viaje y van a querer entrar, obviamente, van a querer usar sus permisos de viaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el resto de estos otros países? ok, interesante, hay que estar muy atentos. Sin duda la espera, abogada, sigue siendo el gran dolor de cabeza para muchas personas, ¿no? A mí me escribe muchísima gente de Venezuela, de Cuba también, que ha podido ser parte de esta comunidad y ver parte de nuestras conversaciones. Y la desesperación siempre es la misma, ¿no? El común denominador es que todo el mundo dice, ay, pasa 5 meses, 6 meses, 7 meses, un año y nada, ¿qué hago? Sí, realmente la respuesta continúa siendo desafortunadamente la misma, que es esperar. Ujú. No hay nada especial que se pueda hacer, hay muchísimas estafas pasando. Tengan muchísimo cuidado, como siempre les digo, no se dejen caer en estafas, en fraudes, etcétera. Pero lo único que nos toca a este punto con este programa en específico es esperar. Ok, esperar. Otra cosa que usted había percibido y que tuve la posibilidad de conversar con personas y no quiero perder la oportunidad, es con grupos familiares donde, por ejemplo, les llega el permiso de viaje a el papá, pero no le llega a la mamá, o le llega a al papá y la mamá y no le llega al hijo. Y esto ha generado otro desastre. Conversé con una mujer, por cierto, una señora de Maracaibo que en enero fue aprobada. Se vino a Estados Unidos asumiendo que a su esposo le podía llegar, se vino con sus hijas, creía que a los días le podía llegar a su esposo, vendieron sus propiedades en Venezuela, renunciaron a sus trabajos y a esta hora que estamos conversando, ya estamos en abril, al señor no le llega el permiso de viaje. Y la desesperación que tienen es muy grande porque, claro, una mujer sola con dos niñas adentrándose en esta cultura, en este sistema, sin el apoyo de su esposo a quien tuvo que dejar y sin saber cuándo le va a llegar el permiso de viaje es una situación bastante preocupante. Sí, la verdad es que esas son historias bien tristes porque hemos visto la separación de familias, Ujú, familias que han esperado por tanto tiempo para venir legalmente, para venir juntos y sin embargo vemos los efectos yo diría, de este mal trabajo en ujú, esta parte de los permisos de viaje, porque creo que aunque sí se ha dicho oficialmente que es un 50% aleatorio, 50% por orden cronológico, la parte primera de la ujú. I-134A, no creo que esta última parte debería ser así. Creo que debería ser 100% cronológico de darle prioridad a las personas que han aplicado los permisos de viaje anterior,
no por un orden que realmente no sabemos ni qué Ok. orden es, que hay personas que aplican un permiso de viaje y Ujú. literalmente se lo dan en segundos, Sí, cuando sí. hay otras como el ejemplo que está dando Orián, que es 3, 4 meses, y conozco de casos desde junio que están esperando por un permiso de viaje. Y Entonces, siempre también conocí otro en Cuba, una señora también desesperada. muy, muy tristes las situaciones. Sí. Ah, dos preguntas en ese caso. Uno, ¿qué dice inmigración? ¿Por qué está pasando esto? Dos, ¿qué puede hacer esa persona? Por ejemplo, esta señora que está aquí en Texas esperando a su esposo. Realmente inmigración no ha dicho nada hasta el momento. Ellos no creo que, a pesar de que hemos tratado de decirle like, esto está pasando, por qué, tratar Ujú. de entender las razones atrás de ello, realmente cada vez que se hace una pregunta que tenga que ver algo con permiso de viaje, automáticamente llevan a la respuesta de ellos, que es: nosotros no tenemos que aprobar este permiso de viaje, lo cual es cierto. Pero esto no es la cuestión en estos problemas. La Ok. cuestión es que están pendientes. No es que ni los han negado ni que los han Exacto, aprobado, están en un simplemente que limbo, están en un limbo. pendientes por Ujú. meses. Entonces, realmente ellos no quieren responder directamente a esta pregunta, y creo que constantemente lo que nos están dejando es en el limbo que mencionó Orián, Ujú. ¿Y qué puede hacer desafortunadamente. la gente? La gente en esta situación, realmente varios pasos que pudieran hacer, a lo mejor ayuda, a lo mejor no. Más vale hacer que realmente quedarse con los brazos cruzados. Entonces, número uno, contactar a USCIS inmediatamente. Ujú. Número dos, diría contactar directamente a CBP, que hay dos formas de hacerlo: a través de un correo electrónico y a través de la página de ellos, de mandarle mensaje directo a través de la página. Yo diría número tres, contactar a representantes federales Mm, del patrocinador, la persona de apoyo. ok, Y cuatro, en ciertos casos hay situaciones que califican para ayuda a través de la oficina de Ombudsman. ok. Entonces, esos serían los diferentes pasos que pueden Cuando tomar. digo congresista, para que la gente entienda, es, por ejemplo, si yo le puse el parol a mi sobrino y a su esposa y no le llega a su esposa, yo debería, por ejemplo, llamar a mi congresista para que me eche una mano a ver qué está pasando, ¿no? Yo como que lo estoy solicitando a ellos, ¿no? Correcto. Por Ok. eso sí, eso es los representantes federales de la persona de Claro, de apoyo, mi del condado, de mi patrocinador, distrito, de mi distrito. ya sea el senador o representante. Sí, Perfecto. exacto. Importante para que usted tenga la información. Por último, ya para concluir, porque sé que el tiempo apremia, en la semana pasada se reportó que miles de peticiones de parol humanitario, especialmente de cubanos, habían sido canceladas en un solo día. Esto generó tristeza, indignación, preocupación, comprensible además. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún motivo, alguna respuesta de inmigración? ¿Se sabe qué fue lo que ocurrió? No, hasta ahora, hasta el momento, ellos no han dicho cuál es la razón. No creo, honestamente, de que ellos van a salir a decir que es un error de ningún tipo. Ujú. Creo de que siempre se ha dicho que este programa es totalmente discrecionario. Quiere decir de que USCIS puede tomar la decisión de allá de que una I-134A es suficiente o no. Entonces, todo va a la discreción de USCIS. A los casos individuales puede ser también que las personas no presentaron la información correctamente, no presentaron los documentos requeridos. Ok, Estamos asumiendo que el volumen es debido a un error, a lo claro, mejor, pero también tienen que analizar bien si hicieron las solicitudes correcto, correctamente. claro. Entonces, Ok. esperemos que no sea un error y que no se repita definitivamente, Claro. porque muchísimas personas han sido Muy afectadas. duro, muy duro ver los testimonios de las personas completamente desmoralizadas al recibir esa información de que la petición había sido suspendida, cancelada. Doctora, abogada, antes de despedir su número de contacto, por si acaso alguna persona tiene alguna duda, no ha sometido su parol, su permiso de trabajo, en fin, tantos procedimientos migratorios que estoy seguro usted puede ayudar a ese migrante. Sí, nuestro número de la oficina es 305-518-9779. 305-518-9779. 518-9779. 79, aquí lo tengo. Repito, 305-518-9779. Gracias al abogado Rosalí Chaviano. Puede dejar sus preguntas también, cualquier cosa que nosotros la próxima semana nos conectamos. Y le agradezco mucho el Sí, tiempo porque sé que está bastante ocupadita con muchos clientes porque aquí los temas migratorios siempre preocupan a más de uno. Así que hasta la sí, próxima. Orián. Dígame. Antes de Sí, sí, cerrar el sí, video, nada claro. más quiero darle un mensaje a estas personas que han sido afectadas por esto que acabamos de Adelante. decir sobre los paros. Y definitivamente el hecho de que no fueron confirmados no significa que no pueden presentar de nuevo su I-134A. Así que es muy importante que entiendan que esto no significa que ya ustedes no pueden
que están descalificados, que no pueden solicitar más una I-134A, lo cual no es el caso. Pueden hacerlo de nuevo, pero es muy importante que se aseguren que esta vez lo hagan correctamente, que revisen si Ujú. realmente existe una razón por la cual hubo esta no confirmación, para que no cometan el mismo error y de nuevo pase el tiempo y no los confirmen. Entonces, es importante. Consejo importantísimo. Gracias a la abogada Rosalía Chaviano. Repito el número para concluir: 305-518-9779. Gracias por el tiempo y será hasta la Gracias. próxima. Cuídense y Hasta ojalá la alguna próxima. respuesta ayude a muchos a plantearse un escenario respecto a toda esta situación que se presenta con el tema migratorio.